Buenas tardes, hoy vamos a hablar, en este encuentro vamos a seguir con el tema de accidentes habituales en el adulto mayor y cuáles son las medidas que debemos tomar al respecto como cuidadores. La verdad es que a medida que pasa el tiempo y ocurre el envejecimiento, existe un deterioro generalizado, especialmente en el sistema óseo, articular y también un debilitamiento de los músculos, lo cual hace que sea mucho más propenso un adulto mayor a sufrir un accidente, sea lo que fuere, una caída, una quemadura, atragantamiento, o una herida cortante que una persona más joven. Si a esto también le sumamos la posibilidad de tener o de sufrir alguna enfermedad crónica que predisponga a cierta debilidad ósea, como por ejemplo la osteoporosis, vamos a estar viendo que es mucho más fuerte el impacto de una lesión, de un trauma, en un adulto mayor que en una persona joven. Además, sabemos que existen otros factores asociados, por ejemplo, con la disminución en la ingesta o de ciertos alimentos por una cuestión de no poder masticar bien, por ciertas alteraciones en las piezas dentarias, o también, por ejemplo, hay una disminución de la exposición del sol relacionado con que generalmente estamos mucho más tiempo adentro que al aire libre. ¿Y cómo nos perjudica esto? Bueno, porque el organismo requiere de al menos 15 minutos diarios de exposición solar para poder producir una vitamina, que la hace nuestro propio cuerpo, producir una vitamina que se conoce con el nombre de vitamina D, muy nombrada en estos últimos tiempos de COVID, pero principalmente tiene un factor importantísimo que es el aprovechamiento del calcio de aquellos alimentos que uno ingiere. Si uno ingiere algún alimento que tiene calcio, para que este calcio se fije y quede en los huesos y colabore en que el hueso sea más sano y más resistente, va a ocurrir si es que está en presencia de esta vitamina D. Es decir, hay una serie de cuestiones, una serie de condiciones que el adulto mayor posee que lo colocan en mayor riesgo frente a distintos tipos de accidentes, principalmente en el domicilio. Uno de los hechos más habituales, desgraciadamente, son la fractura de cadera. Las fracturas de cadera están asociadas no solamente a un trauma. La mayoría de las veces lo que ocurre es una fractura espontánea. ¿Por qué sucede esto? El paciente está acostado o sentado, se pone de pie y se fractura, ¿no? Caída desde su propia altura. La fractura es espontánea porque está justamente relacionado con estos procesos crónicos, como por ejemplo la osteoporosis. Si el paciente tiene hipotiroidismo, es decir, tiene una disminución en la secreción de esta glándula tiroides, entonces vamos a tener muchas más posibilidades, va a estar mucho más propenso en tener osteoporosis, ¿sí? Y si hay osteoporosis, quiere decir de que el hueso como que se va ablandando, como que se pone más esponjoso, pierde la dureza y la firmeza, pierde también, hay una pérdida de calcio y entonces lo predispone para las fracturas. Las fracturas se pueden dar en distintos lugares. Acá mostramos la cadera. La cadera es la unión de una región del hueso pélvico con el fémur, que es este hueso largo que constituye la pierna. Y generalmente se da en los puntos más débiles, que es en el cuello o en la primera porción de esta unión. La verdad es que es una situación que se resuelve quirúrgicamente. No hay otra opción, como con todos los huesos largos, que ahora vamos a ver a qué llamamos hueso largo, ¿no? A este hueso cuya dimensión más importante es la longitud. Y trae una serie de complicaciones que se deben considerar porque pueden llegar a ser mortales. Una de las complicaciones es la aparición de coágulos relacionados con la inmovilidad o pequeños trombos, complicándose así en una
patología, en un estado patológico, en una enfermedad que se conoce como trombosis venosa profunda. La aparición de estos pequeños coágulos trae consigo un riesgo superior, que es que alguno de estos coágulos pueda recorrer a través de los vasos sanguíneos y llegar a los pulmones, ocasionando entonces una gravedad en el estado de salud. Otra de las complicaciones está dada por las escaras, es decir, estas lesiones en la piel que pueden tener diferentes grados y que muchas pueden ser muy, pero muy profundas, hasta el hecho de que uno pueda meter la mano dentro en esa lesión y hasta pueda observarse el hueso. Y estas escaras suelen infectarse, porque generalmente se dan en la zona sacra, o sea, de los glúteos hacia arriba, de la cola hacia arriba, y esta es una zona que generalmente está sucia. Así que la infección está muy relacionada con esto. También puede haber infección urinaria, ¿no? Infección de las vías urinarias, asociada a esto de la falta de movilidad. Neumonías asociada a la falta de la movilidad también, que va a hacer que las secreciones se muevan de distintas maneras, y también a lo que suele suceder, que es un periodo de internación a veces más prolongado de lo que a uno le gustaría. Va a haber también una pérdida de masa muscular por la inmovilidad propiamente dicha, y todas estas consecuencias pueden llevar a la muerte del paciente. O sea, el paciente no tenía por qué morir en ese momento, y sin embargo esto nos está ocurriendo como relación de la fractura. Dije que la fractura se resuelve de manera quirúrgica. Existen distintos métodos. Está bueno que uno tenga idea de qué se trata. No vamos a hacer un tratado de cirugía, sí intentar ver cuáles son los distintos métodos que se utilizan. Dependiendo del lugar de la fractura, de la importancia de la fractura y del estado del hueso, va a hacer que se van a utilizar, el médico va a elegir por una técnica distinta. Una de ellas es atravesar con tornillos la zona lesionada, como en este caso, esta es la cabeza del fémur, que va a ir insertado en una formación ósea cóncava que la dada por el hueso de la cadera. En este caso, por ejemplo, tenemos un tornillo que atraviesa hacia la cabeza del fémur, pero a la vez se fija en lo que es el cuerpo del fémur, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque es un hueso que va a soportar todo el peso de nuestro cuerpo. También puede haber un reemplazo parcial de la cadera, o puede ser un reemplazo total, donde se reemplaza inclusive esta cavidad cóncava, ¿no? Este agujero que tiene el hueso porque ya está lesionado. Obviamente que cuanto mayor sea el tipo de prótesis, mayor van a ser el riesgo de las complicaciones. Cada vez que yo tengo una prótesis, sea un clavo, un reemplazo completo de cadera o cuál sea el tipo de prótesis que esté utilizando, vas a tener siempre un mayor riesgo a una infección de sitio quirúrgico relacionado con el procedimiento quirúrgico del paciente. Y cuando estamos en presencia de prótesis, la infección puede no aparecer al mes, sino que puede aparecer recién al año, hasta que se haya juntado una seria cantidad de material de pus dentro de donde está la cirugía. Entonces ahí recién voy a empezar con síntomas, y el síntoma va a ser el dolor por sobre todas las cosas. ¿Cuáles son los cuidados a tener en cuenta frente a un paciente que tuvo una caída o un trauma o una caída de su propia altura y termina, y yo sospecho que tiene una fractura? Siempre debo sospechar lo peor y después bajo ahí la expectativa, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es una fractura, lo más leve que puede pasar es una luxación, ¿no? Pero en general, y más en el adulto mayor, vamos a tener presencia de fracturas. Entonces, frente a este hecho, la verdad es que voy a tratar de que se quede lo más cómodo posible, tratar de tranquilizarlo, ver dónde está la lesión, ver si puede mover o no, tratar de comprender cuál es la intensidad del dolor que presenta, ver si hay una fractura expuesta. Expuesta es cuando el hueso se rompió y a la vez sale hacia afuera, o sea, hay una herida y yo puedo observar el hueso
fuera de la piel, ¿no? Y esta herida va a estar sangrando. O sea, todas estas cosas rápidamente tengo que resolverlas, dejarlo de la manera más cómoda, no intentar moverlo, nada, dejarlo de la manera más cómoda y llamar rápidamente a una ambulancia, ¿sí? Pedir un sistema, solicitar la emergencia porque no lo voy a poder movilizar. Eso por sobre todas las cosas en cuanto a lo que tiene que ver con los primeros cuidados. Cuando el paciente ya pasó por la cirugía, el cuidado mayor va a ser todo lo que tenga que ver con su estado general. Muchas veces si el paciente está bien, lo paran, o sea, el paciente se pone de pie con la ayuda del médico y un kinesiólogo a las 24 o 48 horas de la cirugía. Eso va a depender del estado general del paciente, del tipo de estrategia o del tipo de procedimiento que haya decidido el médico realizar con ese paciente, ¿sí? Pero lo que yo voy a tener que tener en cuenta como cuidador es que este paciente, cada vez que tenga que ser cambiado de posición, rotado en la cama o ayudado a sentar, si es que se puede sentar, voy a tener que considerar que siempre va a ser en bloque, siempre como si fuera una sola cosa, ¿no? Sin que se doble la cadera, y siempre va a siempre va a tener siempre va a tener almohadas entre medio de las piernas, para evitar que se rote el hueso y le quede la pierna mirando hacia adentro. Esos son los cuidados más importantes. Otra de las cosas que nos suelen suceder es justamente más que nada por impacto de una caída, por sobre todas las cosas, y este instinto que uno tiene de poner las manos cuando está cayendo, es una fractura de húmero, ¿no? Que es este hueso largo que forma el brazo. Insisto, cuando la fractura está dada en un hueso largo, no hay otra resolución que no sea quirúrgica, más en un adulto mayor, donde la cicatrización va a ser muchísimo más prolongada que en una persona joven. Hay que tener en cuenta que va a haber un deterioro, que el crecimiento óseo que yo necesito que se forme acá para unir estos huesos va a ser muy, pero muy dificultoso. Va a tardar demasiado tiempo y la inestabilidad de este hueso, como se ve acá, ¿no? Esto puede causar una importante lesión de las partes blandas, ya sea a través de las venas, arterias o capilares, la masa muscular, todo el tejido. Entonces es demasiado riesgo, por lo tanto, la mejor resolución es la resolución quirúrgica. Y en este caso también lo que hacemos es tratar de inmovilizar al paciente y considerar de que el paciente requiere inmediatamente la atención de un especialista, de un traumatólogo. No puede ir a un consultorio, tiene que ir a una clínica, a un hospital, donde tengan todos los elementos necesarios para hacer una tomografía, para hacer una radiografía, para hacer un yeso o una férula, ¿no? Que es como si fuera el yeso pero partido por la mitad, para inmovilizar rápidamente el brazo, porque cuanto más flojo esté, peor es, así que la inmovilización es lo que le va a disminuir muchísimo el dolor. Pero hay que tener en cuenta cuáles son los signos y síntomas presentes frente a una fractura en contraposición con una luxación, que sería, por ejemplo, que se salga el hombro del lugar. El dolor va a ser un dolor intenso, va a ser, no le va a permitir el movimiento, va a haber un rápido edema, puede aparecer un hematoma, si yo vea un hematoma en el brazo, va a haber este sonido que es muy importante, que se llama crepitante, que es un crujido, o un chasquido en el hombro del brazo lesionado, esto yo lo puedo percibir, lo puedo escuchar, y estos van a ser indicios de que hay una fractura, de que ahí no hay otra cosa, que no hay un esguince, no hay una luxación, ¿sí? Hay una fractura. El dolor va a ser muy severo y puede que haya deformidad inclusive en la mano, ¿sí? Va a haber una incapacidad total en la movilización del brazo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer rápidamente? Es inmovilizar, ya sea a través de una férula, que es lo que va a hacer el médico, ¿no? O sea, el médico va a colocar medio yeso, un cabestrillo, que es estos que uno puede conseguir en las casas de ortopedia para mantener el brazo inmovilizado, y si no tengo elementos, ya vamos a ver que un pedazo de cartón, un diario,
o una tablita nos pueden servir para tratar de fijar. Seguramente le van a indicar medicamentos para reducir el dolor y la inflamación, y seguramente va a tener que ir, como habíamos mostrado antes, a una cirugía. Esta cirugía va a estar dada en general por dos tipos de procedimientos diferentes. Por un lado, una placa externa, o sea, es una cirugía donde se coloca una placa de titanio, de acero inoxidable, un material especial, y se colocan varios tornillos ajustando entonces en distintas regiones el hueso. Y el otro método es colocar un clavo largo que se introduce en el hueso, atraviesa todo el hueso y se fija con tornillos en los bordes superiores e inferiores. Esto va a llevarle un tiempo de recuperación. En este caso es importante que el paciente, como cuidado especial, que el paciente esté sentado o semisentado, que se lo pueda colocar en esta posición. Es muy importante porque cuanto más plano se ubica en la cama, más dolor va a tener en el brazo y en el hombro, y inclusive también esto le va a perjudicar mucho el hecho de tratar de sentarse, ¿sí? Entonces siempre hay que poner bastantes almohadas o almohadones que le permitan estar en un ángulo superior a los 35 grados, 45 grados como mínimo para que no esté sentado completamente, ¿no? Que trate de dormir en esa posición. Esos son los cuidados que nosotros vamos a tener que darle, que realice prontamente movimiento, especialmente con las manos, porque los dedos van a llegar a edematizarse. Otra cuestión o otro tipo de fractura asociada muchas veces a este evento es la fractura de muñeca, que también es muy doloroso. Como ven acá se muestra en distintas regiones, especialmente en lo que es la articulación del hueso, que es el más grande, del radio o del cúbito, en general es del radio, que es este hueso que tenemos acá, que se une con los huesos cortos de la muñeca. Y esto obviamente causa mucho dolor. Cuando hay una fractura hay un dolor intenso, ¿no? Un dolor inconmensurable, ¿no? Inhabilitante, invalidante. Y lo que va a haber es inmediatamente se va a hinchar, se va a formar un edema, va a haber una mayor sensibilidad, es muy probable que haya un hematoma y vamos a ver que va a estar como deformado. Las complicaciones en una cirugía, post cirugía, es algún tipo de infección que pueda terminar en una osteoartritis, puede haber daños de los nervios o de los vasos sanguíneos, una infección de sitio quirúrgico, rigidez, dolor o discapacidad, discapacidad continua a causa de este dolor, inclusive post cirugía. Creo que les mostré, a ver, no. ¿Dónde está? No, creo que está más adelante entonces. Acá está. Bien, esta es la cirugía. Fíjense que están utilizando una prótesis, obviamente son distintas, es una placa, va a tener tornillos y trata de reparar el hueso donde se rompió, ¿no? Entonces, ¿qué cosas voy a tener que tener en cuenta post la cirugía? Que el dolor siga siendo muy, pero muy intenso a pesar de estar inmovilizado, ¿no? Esta mano, que los dedos aparezcan muy hinchados, muy edematizados, y que esto no disminuya, porque entonces habrá que ver si es que el vendaje está demasiado apretado o qué está pasando, que no pueda cerrar la mano, ¿no? Estas son cosas que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque les vamos a tener que avisar. Entonces, vamos a ver si podemos compartir esto. Espérenme. A ver, y vamos a dejar de compartir porque compartir pantalla. Vamos a ir en avanzado porque hoy no se escuchaba. Video, ahí vamos. A ver si ahora se escucha.
Bien, digo, estas son cosas que son muy, pero muy importantes, porque em, realmente, porque realmente la decisión de llevar al paciente a una institución que tenga internación, cirugía, traumatología, es fundamental, ¿sí? Para que sea asistido rápidamente y no estemos dando vueltas. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, como cuidadores, debemos tener, además de todos los datos de la obra social del paciente, debemos conocer el número de la emergencia que le corresponde, ya sea municipal o de la obra social, y debemos conocer cuál es la institución más cercana que cuente con esta obra social, que tenga prestación de traumatología y un servicio de internación y un área quirúrgica para que sea tratado ahí. Vamos a ver otro video. Bien, bueno, volvamos entonces a donde estábamos. Y en definitiva, para cerrar esta parte en la que hablamos sobre, mejor dicho, en la que hablamos sobre las fracturas, es muy, pero muy importante tener en cuenta que siempre que hay una lesión o que el paciente manifiesta un dolor repentino, brusco, y teniendo en cuenta que puede ser un tipo de fractura, inmediatamente lo que hay que hacer es que se quede relajado, tratar uno de no ponerse nervioso, que quede en la posición en la que está, situarlo de la manera más cómoda posible y ver entonces en el mientras tanto a dónde vamos a acudir, ¿sí? Observar si es que puede o no puede mover ese miembro, sea el pie, la pierna o el brazo o lo que fuera, ¿no? Para poder identificar si se trata de una fractura o si se trata de otra cosa. Y inmediatamente pedir
al sistema de emergencias que venga a observarlo, no movilizarlo porque eso puede traer mayores problemas. Cuando las fracturas son expuestas, es decir, que atraviesan la piel y uno puede ver el hueso en la parte externa, esta herida va a haber un sangrado. Así que lo que hay que hacer es cubrir con gasa estéril, no hacer nada, no tocar, no hacer nada, solo cubrir con gasa estéril esa zona y pedir inmediatamente, obviamente, el sistema de emergencia.